Desde la Tierra Oriental llegó Canemite para proteger tu cultivo de cítricos. Con Canemite ya no podrá escapar la arañita roja. A Canemite nada se le escapa. Canemite es un acaricida con buen efecto de choque. Canemite, excelente residualidad para el control de la arañita roja. Con Canemite, controla todos los estadios de la arañita. No tiene resistencia cruzada reportada con otros acaricidas. Canemite, un guerrero contra la arañita roja. Para cosechas con mayor rendimiento y calidad, Baifolan Algae. Para plantas con más fuerza y vigor, Baifolan Complete. Para frutos con más color y sabor, granos con mayor peso y tamaño, Baifolan Power. Para frutos con más firmeza, peso y calibre, Baifolan Secure. Y recuerda, por la compra de cualquier producto de la línea Baifolan, entra al sorteo de una atomizadora Stihl, una palana bellota, una tijera de poda Winland con mango ergonómico, 2 trajes de protección completo, 2 cilindros de 200 litros. Envía la foto del comprobante de compras de Baifolan Gel al Facebook de Agro Bayer Perú y entra al sorteo de manera automática. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva presentación. Hoy, bueno, mi nombre es Karina Callao. Hoy ya vamos a hablar acerca de las recomendaciones que tenemos en Bayer para el control de plagas y enfermedades en un cultivo tan en tendencia como son los arándanos. Vamos a compartir cuáles son nuestros productos registrados, cuáles son las indicaciones de uso que tenemos para ellos y algo de información de interés, por ejemplo, el tema de tolerancias, de residuos, algunas curvas de degradación de residuos que son bastante para orientación. Entonces, como vamos a hablar básicamente de productos registrados y de recomendaciones de productos en etiqueta, y como vieron en la introducción, nos tenemos que basar siempre hacer recomendaciones de productos que sean registrados en la etiqueta para el cultivo
y en el país en el que nos encontramos. Entonces, como vamos a hablar de plagas, empezamos por estas y estoy poniendo un listado de cuáles son las plagas presentes en arándanos en nuestro país. Generalmente vamos a enfocarnos en la zona sur, que es la zona en la que yo trabajo, y hablamos de larvas como Heliotis, hablamos de presencia de mosca blanca, hay diferentes especies, ¿no? Podemos tener al Eurodicus cocois, la mosca blanca, esta gigante, también tenemos al Eurodicus yulitae, también hay presencia de chanchito blanco como Planococcus, sabemos que tiene una serie de hospederos, que es un problema cada vez más creciente, que tiene la vid, por ejemplo, tiene problemas muy serios de chanchito blanco y ahora también es un problema cada vez más creciente en los arándanos. También tenemos problemas con trips. Trips en realidad coexisten, tanto especies como Trips tabaci o como Frankliniella, coexisten, son muy difíciles de diferenciarlos entre ellos a simple vista. También tenemos en algún momento una charla específica sobre el tema. También sabemos que los arándanos tienen problemas de prodiplosis, también este problema porque está presente en una serie de cultivos que tienen muchísimos hospederos y que era simplemente cuestión de tiempo que pudiera atacar a un cultivo como arándanos. Y también problemas como moscas de la fruta, ¿no es cierto? Que también tenemos, muchos de los frutales que tenemos en la zona sur, en general en el país, tienen también problemas de este tipo con Celatitis capitata en este caso. Vamos a hablar acerca de lepidópteros, básicamente de productos registrados. En este caso, el producto registrado está para Heliotis virescens. No vamos a compartir mucho el tema de biología. Hace unos días se realizó una charla que un compañero detalló específicamente todo el tema de biología, comportamiento de ciclos. Entonces vamos a ir directamente a las soluciones. Este es un problema que ataca durante todo el ciclo del cultivo. Hablamos desde el momento en que empezamos la campaña, desde la época de poda, empieza el brotamiento, coincide con las temperaturas altas, coincide con el verano y coincide obviamente con los ciclos mucho más rápidos de plagas de este tipo. Pero eso no excluye que lo tengamos también en cosecha, ¿no? Estas son fotos de cosechas de arándanos, estas son tomas de la zona de Cañete, y podemos ver que en plena cosecha tenemos presencia de daño y de larvas de lepidópteros en el cultivo. Entonces vamos a hablar de un problema que está presente durante todo el ciclo del cultivo, que puede tener picos en los que es mucho más complicado, y vamos a presentarles alternativas que finalmente no excluyen al resto de productos del mercado, pero que van a buscar o que depende de nosotros dónde queramos ubicarlos, ¿no? En qué etapa del ciclo fenológico, en qué momento crítico, y tomando en cuenta otros factores como carencias, residuos. Y para esto, para este problema que se presenta prácticamente durante todo el ciclo del cultivo, todo el problema de lepidópteros, vamos a hablar sobre una de nuestras mejores alternativas, no la mejor. En este caso estamos hablando de Absolute. Ya lo hemos presentado en otras ocasiones. Absolute, el ingrediente activo de este producto es el espinetoram. Es una suspensión concentrada, una de las formulaciones más modernas, con la que no vamos a tener problemas de fitotoxicidad o de manchado en un cultivo tan sensible como es el arándano. Estamos hablando de un producto de banda color azul, de categoría ligeramente peligroso, en la categoría 3 si hablamos en categoría toxicológica, y la acción que tiene Absolute para controlar el tema de lepidópteros es una acción nerviosa, ¿no? Lo que va a hacer es un modulador del receptor de la acetilcolina, es un efecto básicamente nervioso. Y otra ventaja que tiene Absolute, aparte de controlar lepidópteros en general en una serie de cultivos, en este caso como los arándanos, tenemos control en maíz, en una serie de crucíferas, tomates, espárragos, etcétera, es que no solamente tenemos un control de lepidópteros, sino que con un solo producto tenemos también el control de prodiplosis, tenemos un registro en etiqueta, por ejemplo, para prodiplosis en espárrago, tenemos registro en etiqueta para control de trips en vid. Entonces, al momento de hacer un tratamiento para el control de Heliotis, para el control de lepidópteros en nuestros cultivos de arándanos, también estamos teniendo un control sobre otro tipo de plagas, ¿no? Y de naturaleza completamente diferente, porque estamos mencionando a trips y estamos mencionando también incluso prodiplosis, ¿no? Y también mosca minadora. En algún momento podemos hacer algunas pruebas para el control de mosca minadora en algunos cultivos y también podemos observar un efecto beneficioso. Entonces, si coexisten, digamos, hay temporadas en las que tenemos no solamente lepidópteros, sino lepidópteros trips y de repente prodiplosis, con un solo producto vamos a tener el control de todas estas plagas. Algo a resaltar con Absolute, es muy importante hablar del modo de acción. Nosotros hablamos de una acción nerviosa. En este caso, el modo de acción de Absolute se caracteriza por la excitación del sistema nervioso de los insectos. Esto los va a llevar a contracciones musculares involuntarias,
a postración y finalmente a parálisis. Si nosotros revisamos la lista del comité de la IRAC, de este comité que da directivas para el manejo de resistencia de los insecticidas, hablamos que está clasificado en la lista de IRAC con el código número 5, y por lo tanto vamos teniendo en cuenta estas características del producto al momento de diseñar un programa para el control del lepidóptero. Aquí les he listado una serie de mecanismos de acción de insecticidas para lepidópteros en general. Podemos hablar de Liotis y de cualquier otro tipo de lepidóptero, y podemos ver que la oferta es variada, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos alternativas en el mercado como piretroides, que por ejemplo IRAC, el comité de IRAC los clasifica con el código 3A. Tenemos también alternativas dentro del grupo de las avermectinas, que están clasificadas en el IRAC número 6. También tenemos acá el gran grupo de Bacillus thuringiensis, que están clasificados por IRAC con el código 11A, las benzodilurias en el IRAC número 15, que son inhibidores de la biosíntesis de quitinas, un efecto básicamente es un regulador de crecimiento en los insectos. Entonces, no pretendemos que un producto con Absolute, con las características que tiene, reemplace a todas estas alternativas disponibles en el mercado con diferentes mecanismos de acción, sino que encaje en un programa con esta, ¿no es cierto? Que nosotros podamos decidir en qué momento del ciclo vamos a emplearlo, pero sin dejar de lado a otro tipo de alternativas. Lo que queremos es un periodo de vida útil del producto que funcione muy bien, que finalmente el control de la plaga sea exitoso. Y para decidir en qué momento voy a emplear Absolute, es preferible que lo use cerca de la cosecha, es preferible que use mi producto después de la poda, en pleno verano, muy lejos de la cosecha. ¿Cómo manejo eso? Bueno, vamos a ver el tema de tolerancias, el tema de carencias. Para el caso de Absolute tenemos, el producto tiene tolerancia para Estados Unidos, uno de los principales mercados de los arándanos, con 0.5 partes por millón. Tiene también el registro, la tolerancia para la Unión Europea con 0.4 partes por millón. También otro destino por excelencia de este tipo de productos. Y tolerancias para el Codex. Generalmente solemos mencionar el Codex como un gran grupo que muchos de los países asiáticos se rigen, por ejemplo, por la norma del Codex. Hablamos de 0.2 partes por millón, ¿no es cierto? Hasta acá vemos que Absolute tiene tolerancias para los principales destinos, y ahora vamos a ver cuál es nuestra recomendación. Nosotros tenemos a Absolute registrado en etiqueta, en un punto muy importante para un cultivo de exportación, que debemos tener el registro en el país de origen, en este caso en Perú. Tenemos el registro para arándanos, para Heliotis. Vírese, nuestra dosis de registro en etiqueta es de 250 cc por hectárea, y este punto es importante porque hablamos de un periodo de carencia de 3 días. Entonces, aquí es donde venimos a reforzar este concepto de no desplazar al resto de alternativas del mercado, sino que complementarla. Entonces, ¿en qué momento voy a colocar a Absolute si estamos hablando de un producto que tiene tolerancias para prácticamente todos los destinos, que tiene un periodo de carencia de solamente 3 días? Entonces voy evaluando que podría emplearlo en los momentos más críticos, en los momentos más cercanos probablemente a la cosecha. Nuestra etiqueta nos permite hasta 3 aplicaciones por año. Entonces vamos considerando todos estos factores al momento de diseñar un programa. ¿Y cómo estamos con respecto a residuos? Vamos a compartir algunas curvas de residuos, pero antes de esto vale la aclaración. Tenemos que hacer el disclaimer del caso, que esta información compartida de residuos, la que vamos a mencionar ahora, corresponde a resultados de ensayos de campo con el fin de conocer el comportamiento de los residuos en Perú. Y por lo tanto, estos datos son únicamente de orientación, pues representan las condiciones locales expresamente indicadas para cada uno de los ensayos que vamos a presentar, y por lo tanto estos no pueden ni deben ser entendidos como alguna concesión de garantía alguna. Entonces, mencionado esto, nosotros hemos realizado una serie de ensayos de residuos, una serie de curvas en diferentes zonas. Voy a compartir solamente algunas. Este es un producto que ya tiene varios años en el mercado. En etiqueta para arándanos ya tiene también cerca de 3, 4 años, entonces ya tiene un historial de uso, muchos clientes que ya lo manejan. Y lo que quería comentar acá era que nosotros tenemos tolerancia, la estamos cruzando con las tolerancias de Estados Unidos, que son 0.5 partes por millón, la tolerancia europea es 0.4 por millón, 0.4 partes por millón, y nosotros hablamos que si hacemos una aplicación con una dosis, en este caso por cilindro, podemos ver en el ejemplo, estamos hablando de 80 cc por cilindro. Esto tiene una calibración porque lo que pretendemos es llegar a los 250 cc por hectárea. Los 250 cc se han repartido en un volumen de agua que nos lleva finalmente a tener una concentración de producto por cilindro de 80 cc en este caso.
¿Y cuáles son los resultados para este escenario, para este análisis realizado en Virú en julio del 2012? Que la muestra un día después de la aplicación nos daba un resultado de 0.02 partes por millón, es decir, estábamos en este punto muy por debajo de la tolerancia europea y obviamente muy por debajo de la tolerancia para Estados Unidos. Si se continúa el análisis al día 6, al día 10 y al día 15, en este campo, en esta zona tratada con Absolute, nosotros no volvimos a tener residuo detectable, es decir, ya no se volvió a detectar la molécula en este ensayo a partir del día 6. Entonces, este es un resultado que nos da luces de cómo se comporta Absolute, nos sustenta el periodo de carencia en la etiqueta, que son los 3 días. Ojo que un periodo de carencia en etiqueta no significa que los residuos no se van a detectar, significa que no son violatorios y se correlacionan con el LMR que va al costado de la columna de donde va el periodo de carencia. En este caso tenemos un LMR en la etiqueta, se coloca el más restrictivo, que es de 0.04. Entonces, ¿qué otro ensayo de Absolute de residuos en arándanos podemos compartir? Este que se realizó en Cañete, o se realizó en diciembre, el anterior fue en julio, estamos hablando de condiciones climáticas diferentes, totalmente opuestas. Si no es cierto, el primero fue en el norte, fue en julio, en pleno invierno, estamos hablando ahora de diciembre, ya de prácticamente pues temperaturas ya bastante altas. Sabemos cómo nos encontramos en diciembre en Cañete, en la zona sur de Perú, de Lima para el sur, y en Cañete estamos prácticamente empezando el verano, ¿no es cierto?, para nosotros. ¿Qué pasó en este caso? Empezamos en un campo a diciembre y era un campo que venía obviamente de producción, ya estaba terminando prácticamente la cosecha y era una zona donde se realizó el ensayo que ya tenía una serie de aplicaciones de Absolute, aplicaciones previas, por lo tanto se hizo un muestreo antes de aplicar. Entonces, antes de aplicar, muestreamos esa fruta y no teníamos molécula detectable, no teníamos Absolute detectable. Realizamos un muestreo al día 1, al día 2, al día 4, al día 7 y al día 14 en esas mismas plantas. ¿Y qué obtuvimos? Que a partir del día 1 al día 2 no tuvimos molécula detectable. Entonces, en el caso anterior pudimos ver que al día 1 estuvimos en 0.02 partes por millón, no es violatorio para ninguno de los principales destinos, y en este caso un día después ya no tuvimos la molécula detectable. Entonces, ¿qué condiciones pueden hacer que para el ensayo anterior sí se haya encontrado residuos no violatorios, residuos completamente aceptables si nosotros vamos a enviar frutas a esos destinos? Obviamente eso también consultarlo con las personas que compran la fruta, si eso está permitido, si la molécula está permitida que sea detectable, que es muy diferente a que sea violatorio el residuo. Entonces, en este caso, nosotros hemos validado que no tenemos molécula, no tenemos Absolute detectable, la fruta está limpia de Absolute, incluso un día después de la aplicación, y muy probablemente influenciado por factores, en este caso de clima también, ¿no? De zona. Estamos hablando de Cañete y estamos hablando de una temporada diferente, ya no de julio, sino de diciembre. Entonces, esto sustenta para nosotros un periodo de carencia de 3 días en la etiqueta y hace que un producto como Absolute tenga pues una serie de fortalezas como las que ya hemos mencionado. Entonces, con toda seguridad, al momento de desarrollar o de diseñar un plan para el control de lepidópteros en arándano, ahora que estamos en plena campaña, pueden emplear Absolute. Si necesitan más información, también nos pueden contactar. ¿Qué otra alternativa tenemos para el control de lepidópteros? Vamos a hablar de Centari. Centari también es un producto que tiene una serie de años en el mercado, ya muchísimos años. Es un Bacillus thuringiensis, a diferencia de los tradicionales Bacillus thuringiensis del mercado. Y acá los invitamos a compararlo. Estamos hablando de una subespecie diferente. Estamos hablando que en este caso es una Isawai. Es un gránulo dispersable en agua, una formulación bastante común para un Bacillus de este tipo. Y el modo de acción también para un producto de esta naturaleza, ya con muchos años, muy conocido, con también una serie de competidores similares en el mercado. Nos diferencia a nosotros la subespecie, que tenemos una subespecie de Isawai que es mucho más activa, que tiene un espectro de acción mucho más amplio. Entonces, por ahí los invitamos a diferenciar entre un Centari y un Bacillus thuringiensis subespecie Courtsachi convencional. Entonces, los invitamos a poder encontrar la diferencia porque la van a notar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un Bacillus thuringiensis y de un Centari? Es un mecanismo de acción que se tiene que dar después de que las larvas coman los depósitos, los cristales que finalmente vienen en el producto, ¿no es cierto? Las larvas tienen que alimentarse para luego de la ingestión, las larvas cesar, paralizar su movimiento, su alimentación y morir en un lapso de aproximadamente entre horas hasta 3 días. Un efecto
que se tiene que dar en el intestino medio del insecto, es un efecto que toma tiempo, el insecto tiene que alimentarse de la superficie tratada con este producto. Entonces es un mecanismo completamente diferente. Nuestra plaga objetivo a controlar nuevamente es el Otis virescens, y si revisamos la lista de IRAC, nuevamente lo menciono, estamos en una clasificación 11A, es un disruptor microbial de las membranas del intestino. Entonces, se complementa perfecto con un Absolute y complementa perfecto con cualquier otro producto que hay en el mercado. Hay muy buenos productos para complementarnos entre todos y hacer que todos los productos finalmente funcionen por muchísimo más tiempo. Si vamos a las recomendaciones de uso en etiqueta, estamos hablando de arándanos, recomendado para el Otis virescens, nuestra recomendación en etiqueta es de 1 kilo por hectárea, y estamos hablando de un producto biológico, podemos ver la banda verde característica de los productos biológicos, y obviamente para productos de este tipo no aplican ni los periodos de carencia ni los límites máximos de residuos, así que lo podemos emplear con toda seguridad hasta en el momento de la cosecha. Si hablamos de mosca blanca, podemos hablar, por ejemplo, en este caso tenemos una toma de una foto de la Eurodicus juliecae, que es una mosca conocida como la mosca blanca gigante, que también está sectorizada. Sabemos hay zonas en las que tenemos la mosca blanca común, digamos, y también zonas como Pisco, zonas en Ica mismo en las que nos ha tocado encontrar que específicamente esta es la especie que está dominando y que está colonizando en muchos casos en muchos campos. Entonces llega a ser un problema complicado, y para este tipo de problemas, ¿cuál es nuestra recomendación? Estamos hablando de Confidor. Creo que Confidor no necesita mucha presentación, es un producto que tiene muchísimos años en el mercado, se utiliza para una serie de problemas bastante comunes en una serie de cultivos diferentes. Lo que puedo mencionar con respecto a Confidor es que pertenece al código de IRAC 4A, al grupo de los neonicotinoides, también produce una acción nerviosa en los insectos. Sin embargo, al mencionar nervioso no estoy repitiendo el código de IRAC, estoy variando también la IRAC, el Comité de Manejo de Resistencia a Insecticidas, lo clasifica con el código 4A, y por lo tanto esto lo hace diferente si estoy pensando en rotarlo, ¿no? ¿Cuál es nuestra recomendación con Confidor? Estamos hablando de arándanos, registrado en etiqueta para el Eurodicus, para mosca blanca, y nuestra recomendación en etiqueta es de 0.1%, es decir, el equivalente a 200 centímetros cúbicos de producto por 200 litros de agua, ¿cierto? Lo que para nosotros es muy común llamar 200 centímetros cúbicos por cilindro. ¿Qué es lo interesante con respecto a Confidor, o por qué un producto de esta naturaleza, bastante antiguo, con muchos años en el mercado, tiene un registro, una ampliación de uso en etiqueta para un cultivo como arándanos? Una fortaleza que tiene justamente es el periodo de carencia. Si nosotros vemos el detalle, el periodo de carencia para Confidor es de 3 días. Y estos 3 días de periodo de carencia están basados ¿en qué? En esta información, en los límites máximos de residuos. Es decir, si nosotros pretendemos tratar, por ejemplo, un problema como la mosca blanca y de paso el resto de espectro sobre los que controla Confidor, que un Confidor en otros cultivos controla proiflosis, controla trips, por ejemplo, entonces si nosotros queremos aprovechar todas las ventajas de un Confidor, vamos a evaluar que, por ejemplo, diferentes destinos, como Estados Unidos, a Confidor le da 3.5 partes por millón de tolerancia. Este es el LMR. Si nosotros quisiéramos enviar nuestra fruta, por ejemplo, a Estados Unidos. La Unión Europea para Confidor tiene 5 partes por millón, y el Codex, yo lo mencioné para una serie de países asiáticos, también es de 5 partes por millón. Entonces, este sustento respecto a los límites máximos de residuos, a los LMR de diferentes mercados de destino, como estamos viendo acá, son los que sustentan que el periodo de carencia en la etiqueta sea de solamente 3 días. Entonces, si el comprador lo permite, si la persona a la que le vamos a vender la fruta nos tiene autorizado el uso de un Confidor, por ejemplo, podemos utilizarlo, y ya hemos visto cuáles son las fortalezas respecto a LMRs y a periodos de carencia. Y ahora menciono solo esos dos cuando hablamos de plagas, porque son los productos en los que tenemos el registro. De hecho, hay una serie de problemas de otro tipo sobre los que no tenemos productos registrados por el momento. Estamos trabajando en ello y no es responsable por el momento hacer recomendaciones más allá de las que hemos mencionado. Vamos a hablar de los productos registrados también para el tema de enfermedades, ¿no es cierto? Y aquí vamos a hablar de un gran grupo de manchas foliares y botritis. También nos vamos a enfocar en los productos sobre los que tenemos el registro,
pero podemos mencionar y hacer un listado pues, de las enfermedades que están identificadas en nuestro país, que están reportadas y que están en investigación pues, acá en diferentes zonas de nuestro país. Y cuando hablamos de manchas foliares en general, estamos hablando de un grupo de patógenos que van a afectar básicamente la parte aérea de la planta, van a afectar hojas, brotes, van a afectar peciolos, tallos nuevos, es decir, toda la parte verde de la planta, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer es obviamente causar un debilitamiento de esta y la consecuencia directa va a ser pues una pérdida en la producción, ¿no? Van a afectar directamente la producción. Dentro de estas manchas foliares, en nuestro país tenemos, por ejemplo, el tema de alternaria, que nosotros lo podemos observar como manchas necróticas con estos bordes de color violeta en las hojas. Eh, Tenemos también la presencia de roya, estamos hablando de Puccinia-astrum, de Naoidenices, por ejemplo, que son royas, ¿no? ¿Y cuál es el tema con las royas? Que se van a diseminar con muchísima facilidad. Las condiciones ambientales favorables coinciden con nuestras condiciones de costa o incluso de nuestra zona, de la zona sur, por ejemplo en Ica, que ahora tenemos áreas crecientes de arándanos. Estamos hablando de temperaturas promedios de 20 grados, humedades relativas altas o presencias de neblina que suelen coincidir con lo que tenemos en esta temporada en la zona. ¿Qué más tenemos con respecto a las royas? Una fortaleza de este patógeno en general es su fácil diseminación. Si ha colonizado, si tenemos un fuerte daño en las hojas, obviamente esa hoja se va a necrosar, se va a caer, y va a ser fuente de inóculo finalmente en el suelo, y este inóculo va a ser fácilmente trasladado por el viento nuevamente, porque si las plantas están muy afectadas, estas se van a desfoliar. Entonces es un ciclo, un ciclo que no termina, ¿no es cierto? Que continúa ahí mientras tengamos el inóculo en el campo o esté diseminándose o llegando de otras zonas. Otro punto respecto a royas a mencionar es que los especialistas locales, de hecho muchos asesores, el doctor Luis Álvarez, que es un asesor fitopatólogo muy reconocido en nuestro país, por ejemplo, menciona en algunas publicaciones que estamos hablando de ciclos de 20 días, ¿no? Que a la roya le toma más o menos unos 20 días completar un ciclo completo, porque nosotros cuando observamos el daño, observamos ya las pústulas, estamos observando también finalmente ya la última etapa del ciclo de la enfermedad. Entonces, vamos conociendo y siempre para tratar enfermedades hablamos de conocer al patógeno, conocer cuáles son las características o las condiciones que necesita para producir, obviamente, infección o daño. También tenemos, bueno, el tema de botritis cinerea, que obviamente es uno de los problemas más importantes, y es que no el más importante, porque este no solamente nos va a afectar tejidos susceptibles como flores, sino también nos va a dañar, obviamente, también al producto ya directamente a cosechar, nos puede afectar también durante la cosecha, el tema de la fruta, ¿no es cierto? Porque finalmente botritis es crítico durante la temporada de cosecha, que coincide con las temperaturas bajas, con humedades relativas altas, que son durante las que se produce la cosecha, por ejemplo, en la zona sur, en la zona de Ica, ¿no es cierto?, que coincide con nuestro invierno y nuestro inicio de primavera, condiciones ambientales favorables para patógenos como botritis. Obviamente está favorecido, ya lo mencioné, por ese tema de temperaturas bajas, humedades relativas altas, presencia de neblina, presencia de agua libre sobre el tejido, la propia característica o el diseño de las flores de los arándanos favorece que si un agente, una espora, alcanza a llegar al interior de una flor, va a encontrar obviamente un ambiente sumamente favorable para desarrollar y para contaminar. Este puede permanecer en los restos florales, en las estructuras. Estos restos se van a caer y en el suelo nuevamente van a constituir fuente de inóculo que se va a continuar diseminando en el campo durante las siguientes semanas. Entonces, con respecto a botritis, nuevamente siempre mencionamos, para enfermedades en general, monitoreo de condiciones ambientales, muy importante. En algún momento conversamos sobre, para enfermedades, el triángulo de la enfermedad del cultivo lo tenemos, necesitamos monitorear las condiciones ambientales que van a favorecer al patógeno. En este caso, para muchos de estos casos, estamos hablando generalmente de condiciones de humedades relativas altas, neblina, presencia de agua libre, ¿no? Para botritis, ¿cuál es la recomendación? El control desde floración hasta durante toda la cosecha. Es decir, estamos hablando de un periodo muy largo en el que el número de aplicaciones puede ser muy alto. La literatura local que estuve revisando nos habla, incluso los programas nos menciona que pueden ser hasta 30 aplicaciones durante todo un ciclo
o durante toda una campaña para controlar botrytis desde floración hasta finalizar la cosecha. Entonces vamos a necesitar utilizar las pocas alternativas que tenemos disponibles, pero de la manera más inteligente posible. Entonces, es decir, basándonos en la rotación y en la normativa de FRA, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de enfermedades están reportadas en arándanos acá en el país? Por ejemplo, en Microsphaera vaccini, que estamos hablando de un oidium. ¿Cómo manejar este oidium? De una manera bastante similar al oidium de la vid, felizmente, ¿no es cierto? Para la zona sur, por ejemplo, para Ica, el conocimiento del manejo de oidium en vid ya es bastante conocido cómo manejamos oidium, ¿no es cierto? También correlacionamos el tema de condiciones ambientales y la mayoría, por no decir todos los productos que controlan oidium en vid, van a controlar oidium en arándano, ¿no es cierto? Es el control con los mismos tipos de químicos. No quiere decir que podamos utilizarlos todos. Ya sabemos qué otros factores debemos tener en cuenta con respecto a eso. ¿Qué otra condición con respecto a oidium? Otra característica de este tipo de patógenos es de ciclos cortos, ¿no es cierto? Si hablábamos de una roya que le toma cerca de 20 días, un oidium toma un ciclo completo de 4 o 5 días, es decir, es mucho más agresivo, tiene mucho más número de ciclos este patógeno y por lo tanto pues va a demandar de un control muchísimo más detallado, pulido, exigente, ¿no es cierto? También se disemina por el viento, como muchas de las otras enfermedades mencionadas. Y también las publicaciones locales nos están hablando de Pestalotiopsis, que también es una muerte de ramillas, una necrosis de ramillas, que se menciona que viene o su origen está en los viveros y que se presenta sobre todo en plantas que son jóvenes o plantas adultas que tienen brotes jóvenes, ¿no es cierto? Pero por el momento no han habido, o se menciona un poco más el tema de control o de verificar el origen de que esto no llegue desde vivero. Vamos a mencionar algo de opciones de control para manchas foliares de las que tenemos registro acá local, y sobre enfermedades radiculares hablamos, bueno, que también hay una serie de enfermedades como fitóptoras o las cediploides, que también vamos a entrar en un poquito de detalle sobre el tema de la cediploide, que tenemos un producto registrado con este fin. Algo que mencionar respecto a esta enfermedad es que también se menciona que no habría que confundirla. Solemos pensar en que la muerte regresiva, esta muerte característica en los campos, siempre está asociada a la cediplodia, o este es el agente principal causante de este daño. Y sin embargo, nuevamente, todo el trabajo de asesores locales lo que ha encontrado es que hay un origen de otro tipo, hay un origen más en vivero, hay un origen más de problemas en raíces, de enrollamientos, de torceduras de raíces, que vienen, y nuevamente lo repito, de los viveros y que ocasionan muerte de plantas que nosotros a primera vista podemos pensar pues que es un problema de la cediploide. Cuando la cediplodia finalmente es un hongo oportunista, es un hongo del ambiente. La cediplodia es un hongo que está en el ambiente, ¿no es cierto? Está esperando la oportunidad de atacar o de encontrar un hospedero. Y las enfermedades de madera, la cediplodia es una de ellas. Cuando hablamos del complejo de enfermedades de madera, pueden ser una serie de agentes causantes, entre ellos la cediplodia, o pueden ser fitóptora, o incluso cilindrocarpon, o una serie de patógenos, pero las enfermedades de madera en general, o por qué nos cuidamos de ellas, porque finalmente si la planta ha sido afectada, obviamente esta va a transportar menos agua, va a tener menos nutrientes, va a respirar más, va a hacer menos fotosíntesis, va a gastar más sus reservas, va a producir menos fruta, y la poca fruta que desarrolla pues va a tener tendencia a tener más problemas o desórdenes fisiológicos, va a ser de menor calibre, menor calidad, etc. Entonces, todo una serie de consecuencias a partir pues, del origen de todo este complejo de enfermedades de madera. Vamos a hablar de control, obviamente de una opción de control químico, que ahora la vamos a detallar, pero escapándonos un poquito del control químico para enfermedades de este tipo, enfermedades de madera, enfermedades de los famosos hongos de madera en general, siempre se habla de eliminar las fuentes de inóculo, de evitar las heridas, de proteger las zonas de corte, no solamente con pastas, sino con aspersiones complementarias después de una poda, ¿no es cierto? Y esto es algo que también lo hemos visto en la uva. El problema de hongos de madera es bastante común en una serie de cultivos, uva es uno de ellos, y también nos tocó en algún momento empezar a ver este tipo de recomendaciones y hacerlas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los fungicidas del grupo de los azoles, un nativo, tenemos nosotros, que ahora vamos a detallar qué es, un Folicur, ¿no? Este tipo de ingredientes activos, este tipo de productos controlan, y está validado, y tenemos todo el soporte que controlan a hongos tipo la cediplodia, hongos de este tipo aéreo.
Entonces, si después de una poda, después de pasarlas o cicatrizar los cortes con la pasta, también podemos hacer aspersiones generalizadas complementarias con productos de este tipo. Entonces, también es una alternativa de manejo y obviamente ahora vamos a detallar cuáles son las alternativas que tenemos registradas en etiqueta. Como vamos a hablar de enfermedades, ya lo estamos mencionando, hay algunas diferencias respecto a botritis, a alternaria, aspergillus, hay diferencias entre ellas. Con botritis hemos mencionado obviamente cuál es la severidad, que pues esta enfermedad no solamente está presente desde floración, sino que va a llegar no solamente hasta la cosecha, sino hasta la post cosecha, ¿no es cierto? Y es uno de los problemas más críticos también en post cosecha. Y ahora vamos a ver algunas de las recomendaciones que tenemos ya en etiqueta para post cosecha de arándano. Con enfermedades en general, monitoreo de condiciones ambientales, fundamental, básico. Creo que parte de todo programa, aparte de identificar y de conocer el ciclo de la enfermedad para poder diseñar o implementar estrategias de control, este es el otro pilar fundamental de este diseño, que es monitoreo constante de condiciones climáticas. Si tenemos el acceso a modelos de enfermedad, modelos de predicción de riesgos de la enfermedad, muchísimo mejor, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, esta es una lámina de la estación que tenemos en Olmos, en Lambayeque. Esta sí cuenta con un modelo de predicción de enfermedades para arándanos, para el cultivo en sí. Entonces acá lo que vamos a tener es acceso a los datos meteorológicos, temperaturas, humedad relativa, y también vamos a tener el tema del riesgo, en este caso de botritis. Vamos a tener el riesgo de botritis y esta información obviamente nos va a servir de guía al momento de diseñar, de implementar los programas de control y de decidir cuántos días de intervalo vamos a dejar entre la acción de un producto y otro, oscilativa, si vamos a enfocarnos en que realice su trabajo. Tenemos el modelo de predicción para arándanos como, ya definido para este cultivo. Esta información tienen acceso todos nuestros clientes de Bayer y deberían, o los que estén interesados nos podrían contactar para poder solicitarla. Este es un modelo de enfermedad para uva, para el caso del sur. Acá lo que estoy presentando son los datos meteorológicos para el distrito Santiago Ica y el riesgo de botritis 2 de junio. Y por ejemplo, humedad relativa, que es un factor muy importante para botritis, acá lo estamos viendo que empezamos la semana con 77%, 79, 82, picos de 92, y hemos llegado el día 22 de junio al tener un 100% de humedad relativa, y estas son humedades relativas promedio. Entonces, si estamos hablando de humedades relativas promedio sobre el 80 o 90%, quiere decir que hemos tenido muchísimas horas del día sobre más del 90% humedad relativa, una condición obviamente desencadenante, detonante, muy favorecedora para una enfermedad como botritis. También estamos hablando del riesgo de botritis cinerea en este caso. Este es para uva, o sea, haciendo la salvedad que es para uva, pero podemos obviamente hacer o extrapolar o tratar de utilizar el criterio para ver cómo están nuestros campos, en este caso de arándano. Para el caso de uva, por ejemplo, para esta última semana estamos hablando que nuestro riesgo de botritis es de prácticamente el 100%. Es decir, tenemos condiciones totalmente favorables para el patógeno y por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, en esta temporada uva en periodo crítico de ataque de botritis como floración, por ejemplo, estaríamos hablando que necesitaríamos diseñar programas de control específicos para botritis, ¿cierto? Específicos para botritis, ya no productos de amplio espectro, productos que controlan 3, 4 hongos a la vez y entre ellos botritis, sino un producto que controle específicamente este patógeno porque las condiciones ambientales están extremadamente favorables. Lo mismo aplicaría para el caso del arándano. Entonces, vayamos ya a nuestras recomendaciones. Una alternativa para el control de 500 gramos de agente activo por litro. Esto es un producto líquido en suspensión concentrada, nuevamente formulación totalmente compatible con un cultivo como arándano, que necesita pues de productos que no nos vayan a
afectar la calidad de la fruta, en brillo, en calidad, en prurina, etcétera, ¿no es cierto? Este es un fungicida de uso preventivo, lo que va a hacer es inhibir el crecimiento del tubo germinativo, va a evitar la penetración del hongo en los tejidos, ocasionando la muerte de este. Entonces, tenemos en cuenta esta característica del fungicida preventivo, inhibidor del crecimiento del tubo germinativo antes que se produzca, obviamente, la penetración del hongo. Entonces, muy importante el monitoreo de condiciones ambientales. Nuestro problema objetivo a controlar con Teldor, botritis, si lo revisamos o revisamos su clasificación dentro de FRAC, dentro del comité de FRAC, del grupo de manejo de resistencia a fungicidas, así inhibir el crecimiento del tubo germinativo de los hongos de la botritis, la hace inhibiendo la biosíntesis del ergosterol en los hongos, ¿cierto? Y dentro de esta clasificación de FRAC tiene una indicación de bajo a medio riesgo de resistencia. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un producto que podemos tranquilamente encajarlo en el programa de manejo de rotación, teniendo en cuenta que es preventivo y teniendo en cuenta que es de bajo a medio riesgo de resistencia. Entonces, podemos utilizarlo tranquilamente, podemos utilizarlo solo y podemos rotarlo con productos de códigos FRAC diferentes. ¿Qué otra fortaleza tiene Teldor? Que tenemos tolerancias para los diferentes mercados. Estamos hablando de 5 partes por millón para Estados Unidos, 5 partes por millón para el Códex, países asiáticos, y 20 partes por millón si se trata de la Unión Europea. Entonces, tiene tolerancias muy altas. Nosotros hablamos de 5 partes por millón, desde que mencionamos 2, por ejemplo, ya para las listas que solemos revisar, son tolerancias bastante altas en realidad. Entonces, hablamos que con tolerancias, estas son muy flexibles, muy altas. ¿Y cuál es nuestra recomendación en etiqueta? Si estamos hablando de arándanos para el control de botritis, se han elegido Teldor como una alternativa de uso, van a emplearlo a 250 cc o 0,25 litros por cilindro, por 200 litros de agua. Nuestro periodo de carencia en etiqueta son 3 días, nuevamente esto está correlacionado a los LMRs, y cómo se comportan algunos residuos, nuevamente información, datos únicamente orientativos. Podemos observar que tenemos algunos escenarios acá. Nosotros hacemos una aplicación de Teldor y hacemos un muestreo un día después de la aplicación, y nuestro resultado nos dice que tenemos detectable 2,8 partes por millón, ¿no? Estamos en este punto. Obviamente estamos muy por debajo de la tolerancia más restrictiva, que en este caso es Estados Unidos, que es 5 partes por millón. Estamos muy por debajo de las 5 partes por millón y obviamente muy, muy por debajo de las 20 partes por millón, que es la tolerancia, por ejemplo, para Europa. Si seguimos muestrando al día 6, al día 10, al día 15, vamos a ver que la curva de degradación se comporta como una curva de degradación típica para un plaguicida, y esta se va obviamente reduciendo, ¿no? Hemos pasado de 2,8, en este caso estamos evaluando al día 15 y tenemos una molécula, o tenemos al Teldor detectable como 1,5 partes por millón. Muy debajo, no es violatorio para ninguno de los destinos. Si revisamos esta otra curva, estamos hablando de realizada en el norte, en julio del año 2012, bueno, ya hace muchos años. Este es un producto que también tiene varios años ya empleándose de manera comercial en muchísimas empresas. Ese es un dato de abril, de mayo del 2013, ya la siguiente campaña. Y nuevamente tenemos lo mismo. Hacemos una aplicación de Teldor a la dosis de etiqueta, 250 cc por cilindro por 200 litros, y a los 3 días después de la aplicación hacemos el muestreo y estamos a este nivel, ¿no es cierto? Con 1,92 partes por millón. Obviamente esa es mucho menor a las 5 partes por millón de Estados Unidos y a las 20 partes por millón de Europa. Y esta curva se va degradando con el paso de los días, y alcanzamos a tener, por ejemplo, la semana 0,28 partes por millón, 0,62, 0,46 en este monitoreo al día 21. Entonces, acá tenemos una más. Esta es una curva también realizada a finales de año del 2016 en Cañete. Antes de la aplicación, obviamente no había molécula detectable. Nosotros un día después de la aplicación estamos en 2 partes por millón, nuevamente insisto, muy por debajo de los LMR para los mercados destinos principales. Si seguimos revisando, el día 2 se mantiene en 2 partes por millón, es decir, todavía tenemos el mismo valor, pero ya con el paso de los días, obviamente viene pues ya la fase de degradación o de disipación más rápida de la molécula, es decir, alcanzamos a tener al día 14 0,32 partes por millón. Entonces estamos hablando de Teldor, de un producto que tiene también nuevamente todas las recomendaciones, el soporte, un periodo de carencia bastante corto, tolerancias muy altas, y un código de FRAC que nos permite tranquilamente encajarlo
en un programa del manejo de botrytis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una muy buena alternativa con Teldor y también les invitamos a conocerla y a considerarla y a probarla. También tenemos a Serenade. Este es un producto biológico, es un fungicida y bactericida, es un Bacillus antiguo, Bacillus subtilis. La nueva clasificación es un Bacillus amyloliquefaciens. Esta es una cepa patentada, única, es la QST713, y el modo de acción de los bacilos creo que lo vemos en la siguiente lámina. Tiene una clasificación en FRAC, es Serenade con esta cepa patentada, es la única que figura en la lista de FRAC, en el código BM02. Entonces también lo vamos correlacionando con Taylor, que es un FRAC 17, y estamos viendo que tenemos una rotación perfecta entre ellos. Con Serenade, siempre lo menciono, es un producto de calidad superior. Este producto se produce en estos tanques de fermentación, en una planta biofarmacéutica, que fue una compra adquirida a un laboratorio muy conocido como Abbott, y por lo tanto es un producto que se obtiene bajo estrictos controles de calidad, que da como resultados lotes uniformes, ¿no es cierto? Vamos a tener en estos tanques de fermentación el Bacillus amyloliquefaciens produciendo la sustancia que produce el control fungicida y bactericida. ¿Cuáles son esas sustancias? Son estas, se llaman lipopéptidos, es decir, el que produce el efecto de control no es el bacillus, no es la bacteria, el que produce el efecto de control de la botrytis en mis arándanos y en el cultivo en el que decido emplearlo, son los lipopéptidos. En estos tanques de fermentación, el Bacillus amyloliquefaciens, la cepa QST, la cepa patentada por Bayer, tiene el sustrato, tiene el medio ideal, y lo que hace la bacteria es producir estas sustancias, lipopéptidos, que tienen una clasificación también entre ellos. Hay del tipo antifúngicos, los que nos van a controlar botrytis, Sclerotinia, manchas foliares, una serie de patógenos de hongos, pero también produce lipopéptidos antibacterianos. Si nosotros queremos entregarlo para problemas de tipo o de este origen, también nos va a funcionar un Serenade, y por eso se usa, por ejemplo, muchísimo el suelo, y también tiene promotores de crecimiento. Entonces, tiene una serie de beneficios. Estos promotores del crecimiento no están acá en la foto solamente para rellenarla o para simplemente mencionar que, bueno, promueven el crecimiento y ya está, sino que tiene todo un soporte validado que si nosotros utilizamos Serenade de manera constante vamos a tener un incremento de vigor, un incremento de tamaño de la planta, se han validado en número de hojas, en diámetro, en área foliar, etcétera. Entonces hay todo un tema de fondo como un efecto adicional producido por el uso de un producto como Serenade. ¿Y cuál es la acción? ¿Qué es lo que hace Serenade? Nuevamente no es la bacteria, no es la bacteria la que tiene que llegar al arándano, instalarse, no morirse en el camino para producir el efecto, sino es el lipopéptido, esa sustancia que viene lista, que viene de los tanques de fermentación, que viene completamente homogénea, va a llegar a nuestro campo, pensemos en floración, va a llegar a nuestro tejido vegetal, y estos lipopéptidos que tienen esta estructura, lo que van a hacer es imitar a los componentes de las membranas celulares y se van a insertar en ellas, ¿no es cierto? Esto es lo que representa esta gráfica, que este lipopéptido, con una estructura muy parecida a un componente natural de las membranas, se va a insertar en la membrana y la va a perforar, ¿no? Va a llegar, va a imitar su estructura, la va a confundir, digámoslo de esta manera, la membrana, se va a insertar en la membrana, la va a perforar por la forma cónica que tiene, y obviamente al perforar esa membrana de las células de los hongos, se van a perder todos los contenidos internos y obviamente el hongo va a morir, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de acción de un producto como Serenade, y de esta manera nosotros logramos controlar a la botrytis. Ahora, ¿cuánto de Serenade voy a emplear? Puedo utilizar, en nuestra etiqueta nos dice para el control de botrytis en campo, en campos en general, hablamos de 2 litros por cilindro, 2 litros por 200 litros de agua. Es un producto biológico, no aplican periodos de carencia ni LMR, con toda seguridad está en cosecha. Y ahora tenemos en la indicación de uso de etiqueta, tenemos un nuevo registro que es para botrytis en post cosecha. Entonces, si nosotros queremos también tratar a la botrytis ya en post cosecha, podemos utilizar también Serenade, ya con una recomendación de 15 litros por cada 200 litros de agua. Esta es la recomendación para tratamientos en post cosecha. Entonces, nuevamente, el efecto que va producir Serenade en los hongos es el que hemos mencionado, ¿no es cierto? El lipopéptido llega y produce la acción directa. Por eso podemos emplearlo, o por eso es tan flexible, que lo podemos emplear también en post cosecha. Y también tenemos para otro tipo de manchas foliares dentro de las que hemos revisado. De hecho, botrytis era uno de los problemas más importantes, pero también tenemos algo para el control de alternaria. Si nuestro problema predominante es alternaria, tenemos temporadas en las que hay alternaria, podemos utilizar nativo. Nativo tiene una etiqueta
con una recomendación de 0.025%, es decir, 50 gramos por cada 200 litros de agua, y estamos hablando de un producto que tiene dos componentes, dos ingredientes activos. Hablamos de trifloxystrobin y de tebuconazol. Nuestro periodo de carencia en etiqueta para nativos es de 3 días. Si revisamos tolerancias, es decir, si evaluamos el control de alternaria, sabiendo que tebuconazol y trifloxystrobin, los componentes de nativo, también van a funcionar para otro tipo de problemas. También, por ejemplo, nativo tiene registro para el control de botritis en uva, por ejemplo, ¿no? Entonces, también va a funcionar para este tipo de patógenos. Si vamos a utilizarlo para el ternaria y coincide con una temporada también de ataque de botritis, vamos a tener control también sobre botritis. Si hablamos de tolerancias, al ser un producto que tiene dos ingredientes activos, vamos a mencionar siempre, tenemos muy claro este tema. Tebuconazol tiene tolerancia para la Unión Europea con 1.5 partes por millón, y el trifloxystrobin, el segundo componente de nativo, tiene 3 partes por millón también para la Unión Europea. Si hablamos de Estados Unidos, de China o del Codex, no tiene LMRs para estos mercados, lo que significa que el producto no debería utilizarse, no necesariamente, sino que no debería salir detectable al momento que yo hago, obviamente, un muestreo de fruta, que es el que voy a finalmente comercializar o el que voy a enviar, ¿no es cierto? Entonces, también es un producto con el que debemos tener, y hablamos de tebuconazol, ¿no es cierto? No solamente estamos hablando de nativos, estamos hablando de cualquier otro producto del mercado que tenga tebuconazol, solo o en mezcla, ¿ya? Así que revisemos eso, porque finalmente no solamente estamos hablando de nativos, sino de cualquier otro producto con tebuconazol, y estamos viendo que no tiene tolerancia a Estados Unidos, no tiene para China, no tiene para Codex, tiene solo para la Unión Europea, y identifiquemos muy bien el momento en el que lo vamos a aplicar para no tener residuos violatorios con estos destinos, ¿no es cierto? Y para terminar, también estamos con el tiempo, hablamos de enfermedades con origen en el suelo. Hemos mencionado el tema de Phytophthora, y lo mencionamos porque la indicación que nosotros tenemos, o el registro que nosotros tenemos para el control de fitóptoras, es el producto Aliet. Aliet también es un producto muy conocido que tiene muchísimos años en el mercado. Aliet, estamos hablando de fosfetilaluminio. Tiene el registro en la etiqueta para la podredumbre radicular, Phytophthora cinnamomi. Estamos hablando de 0.75 kilos por cada 200 litros de agua. Nuestro periodo de carencia en etiqueta es de 30 días. Y estamos correlacionando en la etiqueta un LMR de 3 partes por millón, pero estas son las tolerancias vigentes, ¿no es cierto?, para un producto como Aliet. Estados Unidos tiene 40 partes por millón de LMR, y la Unión Europea, que era la más restrictiva, la que tenía 3, ahora tiene 80 partes por millón. Entonces estamos hablando también nuevamente de un producto que tiene tolerancias muy altas, y de naturaleza o de características que realmente alcanzan a controlar a los hongos. Nosotros con Aliet lo que tenemos es un producto que no solamente es un inductor de mecanismos de defensa en la planta, sino que llega a controlar directamente al hongo. Es un producto de doble sistemia. Nosotros lo podemos aplicar al suelo, lo podemos aplicar vía foliar, y el producto se va a movilizar en la planta tanto por xilema como por floema, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y lo que va a hacer es, al momento de realizar este desplazamiento por estas vías o estos conductos naturales de la planta, va a controlar al patógeno donde éste se encuentre, ¿no es cierto? Patógenos de este tipo, el que tenemos registrado en etiqueta, como por ejemplo Phytophthora cinnamomi, que estamos hablando en este caso. Entonces, esa es nuestra recomendación con respecto a Aliet. La salvedad que siempre hacemos con Aliet es, ojo, a la acumulación de fosfetilaluminio más sales. Por ejemplo, debemos tener en cuenta si estamos utilizando fosfitos, si estamos fertilizando con fósforo, si estamos utilizando ácido fosfórico. Todo esto se suele metabolizar también a fosfonatos, y todo esto termina sumando cuando hay, por ejemplo, para la Unión Europea el residuo de definición es fosfetilaluminio, es la suma de fosfetil más ácido fosfónico más sus sales expresadas como fosfetil. Entonces, si nosotros empleamos fosfitos, empleamos ácidos fosfóricos, empleamos incluso fertilizantes foliares a base de fósforo, todos estos terminan metabolizándose también en ácido fosfónico y terminan sumando al momento de hacer un análisis de residuos. Podríamos pensar, nos ha pasado en años anteriores, que se atribuía a la Aliet, utilicé Aliet en enero y me marcó en diciembre. Sin embargo, el programa
de ese fundo, de ese campo, durante todo el año tenía aplicaciones calendarizadas de fosfito, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no necesariamente fue Aliet, sino fue la suma en algún momento Aliet más todos los fosfitos de todo el año. Probablemente el Aliet ya no hubiera salido detectable de enero a diciembre, es más que probable. Sin embargo, pues se tiende a confundir esto. Entonces, ojo con eso, revisando cuáles son las fuentes de fósforo de ese origen que nosotros estamos colocando en el campo al momento de diseñar o pensar en utilizar un producto como Aliet. ¿Cuál es nuestro resumen ya para terminar? ¿Cuál es nuestro resumen para terminar de recomendaciones? Con esta lámina terminamos la presentación. Estamos hablando nuevamente como un repaso. Absolute para el control de Lepidopteros y Centari, Absolute y Centari, nuestras dos mejores opciones para que la puedan encajar en sus programas de control de Lepidopteros. Tenemos también registro, bueno, Confidor que lo mencioné para el tema de mosca blanca. Tenemos registro también de Movento para el control de proiclosis en arándanos. Personas que trabajan con uva, por ejemplo, saben que Movento es el producto ideal, estrella, la columna vertebral dentro de un manejo de programa de chanchito blanco, de Planococcus, ¿no es cierto? Entonces, nuestro producto nos controla Prodiplosis longitila, pero sin embargo, si nosotros tenemos en el campo algo de chanchito, bueno, obviamente va a haber un efecto sobre esta plaga también, aunque no tenga el registro, porque lo estamos utilizando con este fin, con Prodiplosis, ¿no es cierto? Si nos estamos guiando por la recomendación de etiqueta, obviamente eso no excluye que tenga el control sobre este otro tipo de plagas que también sabemos que funcionan y están registradas en otros cultivos. Como fungicidas ya mencionamos para botrytis, recomendamos Teldor, recomendamos el uso de Serenade, para problemas de manchas foliares el uso de Nativo, que lo tenemos registrado en etiqueta, ya lo hemos revisado, y para el uso de problemas radiculares, por ejemplo, como Phytophthora, que es la que está registrada en etiqueta, tenemos productos como Aliet. Entonces, ese es nuestro portafolio, cortito, es pequeñito, pero con los productos puntuales y ideales, con todas las fortalezas que ya hemos mencionado y que creo que ya no voy a redundar mucho en el tema. Estamos nosotros con el tiempo, hay una presentación ahora a las 6, entonces si hubiera alguna consulta, creo que la podríamos responder directamente. Acá me han pasado un par, pero creo que ya la hemos revisado, ¿no? La enfermedad que produce defoliación de plantas de arándano, cualquier mancha foliar podría producirla, ¿no es cierto? Alternarias, podría ser la misma roya, podría ser el mismo ovidium, si es que está muy agresivo, cualquiera de ellas, en realidad, ¿no es cierto? Y algo más que me pasaron por acá, ¿cuáles son las enfermedades y plagas más frecuentes en el norte? Básicamente las mismas que hemos mencionado y que hemos listado ahora, ¿no? Y las que tenemos aquí. No hay, creo que predominancia de uno en el sur por el norte, creo que en general son las que hemos mencionado acá en esta presentación. Entonces, eso es lo que teníamos para compartirles ahora. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta nos pueden escribir, siempre en la lámina inicial están nuestros datos, nuestros teléfonos, o cualquier consulta también a la página de la empresa, ¿no es cierto? Donde están visualizando ahora la presentación. Muchas gracias y ahora a las 6 hay una presentación también muy interesante, así que los dejamos con ellos. Muchas gracias. También muy interesante, así que los dejamos con ellos. Muchas gracias. Para cosechas con mayor rendimiento y calidad, Baifolan Algae. Para plantas con más fuerza y vigor, Baifolan Complete. Para frutos con más color y sabor, granos con mayor peso y tamaño, Baifolan Power. Para frutos con más firmeza, peso y calibre, Baifolan Secure. Y recuerda, por la compra de cualquier producto de la línea Baifolan, entra al sorteo de una atomizadora Stihl, una palana bellota, una tijera de poda Winland con mango ergonómico, 2 trajes de protección completo, 2 cilindros de 200 litros. Envía la foto del comprobante de compras de Baifolan Gel al Facebook de AgroBayer Perú y entra al sorteo de manera automática con mayor rendimiento y calidad. Baifolan Algae. Para plantas con más fuerza y vigor, Baifolan Complete. Para frutos con más color y sabor, granos con mayor peso y tamaño, Baifolan Power.
Para frutos con más firmeza, peso y calibre, Baifolan Secure. Y recuerda, por la compra de